Otra cosa que quiero hablar en el día de hoy, dar un resumen a lo que hablamos, no un resumen, sino un poquito, terminar con lo que estábamos hablando ayer, del libro de Efesios, verso 12, bueno, vamos a ver, del verso 11 y 12, y 12 y 13, ok. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y vuelvo y digo aquí lo que dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino va bien reprenderlas. ¿Y por qué estoy hablando ayer? Bueno, porque dije que en estos días hay un montón de locuras que están pasando por ahí. Apocalipsis 12:12 dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Sí, hay una guerra espiritual. Efesios 6 lo dice bien claro. Y lo dice tan claro que usted lo puede entender. Efesios 6, verso 1 en adelante, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha. Apocalipsis 12:12 dice: Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y el mar con gran ira. En 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, ha cegado los entendimientos de los incrédulos. Te ciega, no te deja ver la realidad. Y a veces te ponen a propagar enseñanzas falsas, a creerlas y a dejarte engañar por el espíritu del demonio en este siglo. Aquí me voy ya mismo, diré una de las cosas que estoy hablando. Y dice bien claro en 2 de Corintios 2:11: para que Satanás no tome ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoráis sus maquinaciones. 1 de Pedro 5:8, el apóstol Pedro dice: sed sobrios, en otro dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor con león rugiente buscando a quien devorar. También en el libro de Efesios, Pablo lo dice bien claro, y nos dice que bien definido, que nosotros tenemos que tener cuidado y no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Esto es importante, que Pablo lo dice también y nos enseña esto, que no le demos lugar, que no demos oportunidad, una puertecita, un boquecito, un boquete, no le demos lugar en forma alguna o manera al diablo, en ninguna manera, para que él se pueda colar en nuestras vidas y se pueda manifestar y nos pueda engañar y nos pueda llevar a la ruina, a la destrucción. Y dice bien claro aquí también, dice, porque Él es, en el verso 14 del capítulo 2, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y esto es importante: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. No dejes que el enemigo se meta en su vida. Bueno, y más adelante vemos en el libro de Filipenses, hay una escritura que me mueve firmemente. Y mire lo que dice aquí. Pablo dice en el capítulo 4 de Filipenses,
verso 8 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Y luego en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí te dice, a eliminar esos pensamientos demoníacos de celo, de envidia, de odio, de rencor, malinterpretando las cosas que la gente dice, o dejarte engañar del diablo, atormentándote, dice, sacándote toda esa porquería, todo ese rencor, todos esos pensamientos obscenos, demoníacos de la mente, y llenos de depresión y confusión. Y por eso lo dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, saca la mentira. Juan 8:44 dice que el diablo es un padre de mentira. Pues hoy están los falsos apóstoles. Lo que Pablo dice en 1 Timoteo 4:1, dice bien claro, amados, no creáis todo espíritu. Y dice bien claro, porque en los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y lo que dice Juan en 1 Juan 4:1, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Porque muchos falsos Cristos, ahora falsos, están en la tierra, están muchos anticristos, con ideas raras, usando la Biblia, transgiversándola y confundiendo a la gente. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre hay muchas moradas y voy allá a prepararle una para ustedes. Está ahora renovándose otra vez un ataque a proponer la negligencia espiritual. Han revivido la doctrina no de Calvino, porque Calvino no fue el autor verdadero del calvinismo, se llama de predestinación y la vez salvación, pero no fue un hombre que era un sacerdote, un monje católico llamado San Agustín. Y él es el que trae esa filosofía, el que trae esa enseñanza. Entonces, se está propagando un evangelio donde lo que el diablo quiere es crear una situación de negligencia. Dice que cuidemos con temor y temblor, dice Pablo, nuestra salvación. Cristo habla del que el que se aparta y después de haber conocido la verdad, se le va un demonio y vienen 7 más que vienen a apoderarse. Y habla de que no temáis a aquel que no solamente puede echar el alma en el infierno, sino también el cuerpo, todo por la eternidad. Y nos dice bien claro que nosotros debemos cuidar nuestra salvación. Nos habla bien claro que no dejemos que ninguna cosa se interponga entre nosotros y Dios, porque cuando se descuida uno vienen los frutos de la carne. Gálatas capítulo 5 verso 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, está hablando el alma, la naturaleza humana que vive dentro de este cuerpo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dissensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y estas son advertencias que Dios nos va dando y nos las va enseñando para que nos protejamos. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar el cuerpo, pero sobre todo tenemos que cuidar el alma. Y mire lo que dice Pablo aquí en Efesios capítulo 4, dice, y esto, verso 17, y esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia por cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice bien claro en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. En el verso 24,
y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Por eso es tan importante que hagamos como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice, no menospreciáis las profecías, pero examinadlo todo y retened lo bueno. Hay que tener cuidado de lo que estamos aprendiendo, de lo que se está enseñando por ahí. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pecáis. Quiere decir que hay cosas que le dan coraje a uno y lo molestan a uno, pero que uno se controle de tal manera que es algo que le han molestado, porque si te insultan tu vida, te insultan tu familia, te calumnian, te persiguen, te hostigan, te hacen trampas, te roban, pues uno se siente molesto. Pero dice, pero aunque te tienes derecho a sentirte molesto, no airaos, pero no pecáis, no caigas en el odio, no caigas en la venganza. Estamos hablando del trato personal de las personas y del trato como cristianos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que cuando te acuestes, qué difícil esto es. No pide a Dios que te saque esa amargura del corazón. Cuando te duermas, cuando esa persona te venga y te ofenda y te haga la vida miserable, vete a Dios y dile, Señor, ayúdame a no pecar. Ayúdame a no llenarme de odio, de venganza, de amargura. Y dice bien claro, airaos, pero no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestra enojo, que no te acueste con ese odio, eso que el diablo quiere para que durante la noche eso crezca y durante el día, eso hay que pararlo de estás. Y luego dice, en el verso 27, no deis lugar al diablo. Y ahí un pedazo. Dios te da el sentimiento. Si la persona te ofende, quien estás luchando, el marido, la mujer, los hijos, la suegra, el suegro, el yerno, el vecino, el colega en el trabajo, el que sea. Dice bien claro que uno no se ponga el sol sobre este nombre. Y después dice en el verso 27, no deis lugar al diablo. Conoce, pide discernimiento a Dios para que cuando venga esa mujer, venga ese hombre, venga esa persona usada por el diablo, porque Pedro no sabía que el diablo estaba usando su mente y su lengua. Y Cristo dijo, Satanás, quítate delante de mí. Ahora, no estaba refiriéndose a Pedro, al diablo, porque él no estaba poseído, pero el diablo puede oprimir. El diablo puede en un descuido meternos cosas en la cabeza, en la lengua, que no estamos de acuerdo, no estamos poseídos, pero estamos oprimidos. No dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Así que robar es un pecado. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que seas buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Toda esa gente que dice que están en la iglesia y cada vez blasfeman, y cada vez usan el nombre de Dios en vano, y cada vez que le dan un martillazo, un golpe, empiezan a bajar cuantos santos hay, decir, hablar palabras suaves. Eso no es agradable a Dios. Si te queda eso, métete con Dios para que Dios te sane. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Todos nos amargamos. Más cuando vemos lo que está pasando, cuando vemos las circunstancias. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, óigalo bien claro, enojo, ira, gritería. Y déjame decirte, si todo lo que tú dices tienes que hacerlo gritado, pues todos nosotros caemos en eso. Pero que no se convierta en un hábito. Y después un padre, una madre,
Está bien que uno a veces pierde la tabla, como es eso, pero estamos hablando como padres y madres, pero eso no debe ser continuo. Uno tiene que decir en un momento, no, le voy a hablar a mi hijo, a mi hija, gritándolo e intimidándolo todo el tiempo con gritería y con coraje lleno de violencia. Eso no puede pasar y nos ha pasado a todos. Pero lo peligroso es que uno haga una justificación de eso y diga, yo nací así. Nadie nació así. Nadie nace con miedo. Nadie nace con odio. Nadie nace con impurezas morales. Nadie nace con actitudes vengativas y violentas y obscenas y enojo y todo eso. Entonces, eso lo va aprendiendo uno. Si está si en la casa no hay un ambiente positivo, bueno, entonces, y eso es lo que hay, eso es lo que tu hijo y tu hija va a hacer. Así como tú, es como así, como las esposas tratan a los esposos, así las hijas van a tratar a su esposo. Como los hombres tratan a su madre, a la madre del niño, así es que los niños van a portarse. Los niños nacen con una carta en blanco, nacen sin odio, sin esto de que el homosexual nació así, no nació homosexual. Eso del transgénero, Dios no se equivoca a lo que viene en ese cuerpo. Es macho, es hembra. Y dice, quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia. Eso que se pasa maldiciendo y bajando cuantos rayos hay. Y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y vamos entonces a Efesios, porque tengo que dejar todo esto limpio aquí, porque termino un poquitito esto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Mire, los otros días había unas personas que estaban viendo un video. Y la persona que estaba, porque esto es lo último que ha ocurrido, hasta cristianos, pastores, cosas que quieren hacer, ¿cómo digamos? Desarticular lo que es la palabra. Entonces, están ahí hablando de que estén hablando de quién mató al gigante Goliat. Y la persona está ahí porque el tipo dijo una necedad ahí, el que está haciendo el payaso, y nos dijo que fue Dios a través de David. Y yo dije, yo no me da risa. Es una persona que está transversando, cogiendo para relajo. A mí no me importa que me digan que soy un amargado, no, pero estoy oyendo a estas personas que están oyendo esto y ¿por qué tú no te ríes? ¿Por qué tú no te ríes? Porque para mí esto es una blasfemia. Esto es una falta de respeto. Está cogiendo ¿por quién mató a Goliat? Entonces todo el mundo sabe que fue Dios que usó aquella piedra. Entonces este Pedro dijo, no lo voy a repetir, dijo una grosería para hacer reír a la gente. Y eso es coger las cosas espirituales, las cosas santas, y violar la santidad de las mismas, convertirlo en una payasada. Hay cosas que se pueden hablar, que hacer su chiste, pero no puede ser como hizo esa persona que está cogiendo un hecho bíblico y entonces reemplaza que fue Dios y dice otra barbaridad. No se lo dice bien claro aquí, en lo que estamos hablando. Ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, mundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahora,